Muy buen día, doctor y estimados compañeros. Reciban un cordial saludo de mi equipo conformado por Fabiola Zumba, Michael Rubio, Daniela Salazar, Cayetana Tixi, Gris Yuquilema y mi persona Nicole Tipán. El día de hoy nosotros vamos a tratar un tema muy relevante en el ámbito de la salud, mismo que es sobre las pruebas diagnósticas, ya que estas resultan ser muy útiles, especialmente para detectar, confirmar y descartar una enfermedad. Estas pruebas pueden incluir exámenes de sangre, radiografías, pruebas de laboratorio, resonancias magnéticas, entre otras. Y su principal objetivo es ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, si un paciente tiene sintomatologías, una prueba puede ayudar a saber si realmente tiene la enfermedad o si los síntomas se deben a otra causa. Claro está que muchas de las veces nosotros hemos cuestionado qué tan confiables llegan a ser este tipo de pruebas médicas que usamos para la detección de enfermedades. Es por eso que hoy voy a explicar conceptos como la sensibilidad y especificidad que son muy importantes para entender. Bueno, vamos a ponernos en el contexto de la pandemia de COVID-19 para que sea un ejemplo muy práctico y muy cerca o cercano a la realidad que vivimos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos sensibilidad, netamente nos estamos refiriendo a personas enfermas. Pongamos que tenemos un grupo de 100 personas. Las 100 personas tienen COVID-19, es decir, están enfermas. Sin embargo, realizamos una prueba rápida, una PCR, y resulta que la prueba nos dice que 10 personas no tienen la enfermedad a pesar de cumplir con la sintomatología y estar enfermas. Esto quiere decir que nuestra prueba tiene un 90% de sensibilidad en este grupo de 100 personas. En cambio, cuando nos referimos a especificidad, prácticamente estamos hablando de las personas sanas. En el mismo, vamos a tomar la misma cantidad de personas. Las 100 personas están sanas y los resultados me arrojan a que 10 personas tienen la enfermedad a pesar de estar sanas. Esto quiere decir que la prueba tiene un 90% de especificidad. Cuando nosotros encontramos estos hallazgos, en este caso de que las 10 personas se encuentran enfermas aparentemente por los exámenes, podemos decir que son falsos positivos. En cambio, acá si el 10% de las personas estaban enfermas y me resultaron ser sanas, de acuerdo a las pruebas, podemos decir que llegan a ser un falso positivo. Esto sería todo en cuanto a estos dos tipos de conceptos que no podemos confundirlos. En esta ocasión les voy a hablar sobre los valores predictivos positivos y negativos. Estas son herramientas fundamentales en el diagnóstico clínico que nos va a permitir interpretar correctamente los resultados de las pruebas diagnósticas. Para entenderlos mejor, vamos a utilizar el cuadro o también conocido como tabla 2x2. Esta es una herramienta simple pero poderosa que organiza los resultados de una prueba diagnóstica comparadas con la presencia real de la enfermedad. Bueno, como podemos observar, tenemos prueba positiva, prueba negativa, enfermedad presente, enfermedad ausente, donde BP, verdaderos positivos, FP, falsos positivos, FN, falsos negativos, BN, verdaderos negativos. El valor predictivo positivo responde a la pregunta: si mi prueba dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad? La fórmula es: valor predictivo positivo es igual a verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo. Es decir, de total de resultados positivos, ¿cuántos son realmente positivos? Por ejemplo, si tenemos 80 verdaderos positivos y 20 falsos positivos, esto significa que cuando la prueba da positivo, hay un 80% de probabilidad de que el paciente realmente tenga la enfermedad. En cuanto al valor predictivo negativo, responde la pregunta: si mi prueba dio negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente no tenga la enfermedad? La fórmula es: valor predictivo negativo es igual a verdadero negativo sobre falso negativo más verdadero negativo. Es decir, del total de resultados negativos, ¿cuántos son realmente negativos? Por ejemplo, si tenemos 90 verdaderos negativos y 10 falsos negativos, esto significa que cuando la prueba da negativo, hay un 90% de probabilidad de que el paciente realmente no tenga la enfermedad.
¿Cuáles son los factores que influyen en los valores predictivos? Un punto muy crucial es que debemos entender que los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada. En poblaciones con alta prevalencia, el valor predictivo positivo aumenta y el valor predictivo negativo disminuye. En poblaciones con baja prevalencia, el valor predictivo positivo disminuye y el valor predictivo negativo aumenta. Por esto, una misma prueba diagnóstica puede tener diferentes valores predictivos según la población donde se aplique. Para que quede entendido el tema, vamos con un ejemplo práctico. Imaginemos una prueba para detectar diabetes en una población de 1000 personas. Tenemos prueba positiva, prueba negativa, diabetes presente, diabetes ausente, total. En prueba positivo de diabetes presente, 80 verdaderos positivos, prueba negativa, 20 falsos negativos y total 100. En prueba positiva de diabetes ausente tenemos 60 falsos positivos. En prueba negativa, 840 verdaderos negativos, en total 900. En cuanto al valor predictivo positivo, tenemos, como ya conocemos la fórmula, 80 dividido para 80 más 160, haciendo este cálculo nos da un 57%. Esto significa que cuando la prueba es positiva, la persona tiene un 57% de probabilidad de tener realmente diabetes. En cuanto al valor predictivo negativa, 840 dividido para 840 más 20, un total de 98. Esto significa que cuando la prueba es negativa, la persona tiene un 98% de la probabilidad de no tener diabetes. Si un paciente recibe un resultado positivo, solo hay un 57% de que realmente tenga diabetes. Esto sugiere que se necesitarían pruebas adicionales para confirmar así el diagnóstico. Si un paciente recibe un resultado negativo, hay un 98% de probabilidad de que realmente no tenga diabetes, lo que brinda gran confianza en descartar la enfermedad. Finalmente, los valores predictivos son herramientas indispensables para interpretar correctamente los resultados de una prueba diagnóstica, pero siempre debemos considerar el contexto de la población donde se aplique aquella prueba. Entender el cuadro 2x2 y cómo calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo nos va a permitir tomar decisiones clínicas más informadas y precisas, mejorando así el cuidado de nuestros pacientes. Cuando realizamos una prueba diagnóstica de laboratorio, los resultados pueden clasificarse como verdaderos o falsos, dependiendo de si coinciden con la realidad clínica del paciente. En este caso les voy a hablar sobre los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos positivos ocurren cuando una prueba da como resultado positivo, pero la persona no tiene la enfermedad. Por ejemplo, en un test de VIH da positivo, pero el paciente no está infectado. Como consecuencia puede generar ansiedad, recibir un tratamiento innecesario y verse sometido a más pruebas para confirmar el diagnóstico. En el caso de los falsos negativos, ocurren cuando una prueba da como resultado negativo, pero la persona sí posee la enfermedad. Por ejemplo, en una prueba de embarazo da negativo, pero la paciente sí está embarazada. Como consecuencia, puede generar un retraso del diagnóstico y del tratamiento, poniéndole a la paciente en peligro. Hablaremos sobre dos conceptos muy importantes en pruebas diagnósticas, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Para ello debemos saber qué son cada una de ellas. Un verdadero positivo ocurre cuando la prueba o el test da como resultado positivo. A su vez, da a referir que la enfermedad está presente en el paciente y se diagnostica como enfermo. Y un verdadero negativo quiere decir que la enfermedad está ausente, por ende se diagnostica al paciente como sano. Ahora les daré un ejemplo de cada una de estas, un verdadero o falso. Bueno, aquí tengo un test de embarazo donde se me practicó en mi persona, donde se puede observar que la prueba es 100% negativa. Esto quiere decir que es un verdadero negativo como tal, porque yo no estoy embarazada. Ahora hablaremos del ejemplo práctico de un verdadero positivo. Aquí tenemos al paciente que se llama Juan. Juan refiere que tiene síntomas de COVID-19, por ende, él quiere realizarse una prueba de COVID-19.
donde su resultado es positivo. Por ende, Juan es diagnosticado como tal que tiene el COVID-19. Por ende, esta quiere decir que es una prueba verdadera positiva. A continuación les voy a explicar lo que es la tabla 2x2. Esta es una tabla estadística que nos permite lo que es la comparación entre dos variables, es dependiente e independiente, las cuales tienen lo que son respuestas dicotómicas, es decir, dos posibles respuestas, positivo o negativo. También tenemos lo que es importante recalcar, lo que es que las pruebas de laboratorio también nos ayudan a lo que es a aceptar lo que es nuestro diagnóstico. Esto también puede ser por lo que es las pruebas de Gold Standard, que son ya las pruebas las cuales nos van a definir si tiene o no tiene la enfermedad nuestro paciente. Asimismo, dentro de esta tabla vamos a tener lo que son 2x2, pero va a tener lo que son 4 filas, 4 columnas. Esto es debido a que en la primera fila va a haber lo que es el título de nuestra variable. Asimismo, en esta columna, en la primera columna va a haber lo que es el título de nuestra variable, y en las últimas, tanto en esta fila como en esta fila y en esta columna, va a ver lo que es la cantidad total de nuestros resultados. ¿Cuál es la finalidad de esta tabla 2x2? Es que cuánto nos afecta lo que es la condición X o el hallazgo, y cuánto nos afecta la condición X. Entonces es por eso que es una variable dependiente y una variable independiente. Tenemos lo que es, vamos a tener lo que es aquí en la primera columna, va a haber lo que es la variable independiente. En este caso vamos a tener lo que es el test positivo y test negativo. Asimismo, en la primera fila vamos a tener lo que es condición positiva y condición negativa, es decir, si condición positiva si el paciente tiene la enfermedad, condición negativa si no tiene la enfermedad. Esto es dependiente de lo que es la prueba Gold Standard, que la prueba Gold Standard ya nos va a identificar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Y el test es independiente porque en sí va a valer este hallazgo en sí va a modificar lo que es la condición, o sea, va a aumentar si la probabilidad de que tenga la condición, o va a disminuir la probabilidad de que no tenga esta condición. Asimismo, tenemos lo que es en esta columna vamos a tener lo que es el total de la condición positiva, aquí vamos a tener el total de la condición negativa, y asimismo aquí en esta fila va a tener lo que es el total del test positivo y el total del test negativo. Aquí vamos a tener lo que es el valor n, que va a ser lo que es la suma de estos dos y la suma de estos dos de igual manera. Entonces aquí este valor nos va a indicar lo que es el número de pacientes que van a estar en este estudio. Asimismo vamos a tener lo que son comparaciones lógicas. Dentro de estas comparaciones lógicas vamos a tener que si tenemos un test positivo y tenemos lo que es la condición, o sea, un paciente enfermo con cualquier enfermedad, vamos a tener lo que es un verdadero positivo. Asimismo, otra comparación lógica tenemos lo que es si nuestro paciente tiene lo que es la condición negativa, o sea, no tiene la enfermedad y tiene un test negativo, vamos a tener lo que es un verdadero negativo. Tenemos comparaciones también que no son lógicas. En este caso vamos a tener lo que son pacientes que no tienen la enfermedad, pero presentan lo que es un test positivo. En este caso les vamos a llamar lo que son falsos positivos. Asimismo tenemos lo que son pacientes que tienen condición positiva, es decir, que presentan la enfermedad, pero en el test presentan lo que es negatividad. En este caso vamos a tener lo que es un falso negativo. Confiabilidad de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son herramientas diagnósticas que ofrecen resultados en poco tiempo, sin requerir equipamiento complejo. Estas son útiles en entornos con recursos limitados o donde se necesita una respuesta rápida, como en emergencias o tamizajes masivos. Las ventajas de esta es que es rápida, de bajo costo y tiene una facilidad de uso, mientras que sus desventajas o limitaciones son que tiene menor sensibilidad y especificidad en comparación con las pruebas Gold estándar, lo que puede aumentar el riesgo de falsos positivos o falsos negativos.
La confiabilidad de las pruebas Gold estándar, estas pruebas como la PCR para detección de virus o cultivos bacterianos para infecciones, son las más precisas disponibles para un diagnóstico específico. Las ventajas de esta es que tiene una alta sensibilidad y especificidad y sus resultados son confiables. Las limitaciones o desventajas de esta prueba es que son más costosas y requieren personal capacitado y mayor tiempo para los resultados. Em, en resumen o en conclusión, las pruebas rápidas son muy útiles cuando se necesita actuar con rapidez, ya que dan resultados en poco tiempo y son fáciles de aplicar. Eh, Sin embargo, su confiabilidad puede no ser la más alta, por lo que en muchos casos es importante confirmar los resultados con pruebas más precisas como las Gold Standard. Em, Estas últimas son más lentas y costosas, pero ofrecen mayor seguridad en el diagnóstico. Por eso, lo mejor es usar ambas según la situación clínica y los recursos disponibles.